Sí. No veo a nadie. Hola, ¿se oye? Buenos días. Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, por haber elegido esta conferencia dentro de la amplia oferta que nos ofrece el Infarma. Vamos a comenzar para poder ajustar el tiempo a la hora que tenemos. Quería comenzar diciendo, vamos a hablar del magnesio, que es el segundo mineral más abundante en nuestro organismo, lo que subraya la necesidad de su consumo. Es una sustancia que podemos encontrar en cantidad de alimentos, en cereales, en legumbres, en frutos secos, en la fibra, y interviene en multitud de funciones, sobre todo también en la síntesis de energía y síntesis de proteínas. Aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid para decir que estamos en la campaña Plenufar que empieza el mes que viene en la actividad física y decir cómo el magnesio, que hay evidencia científica, contribuye a mejorar el rendimiento físico, pues para todavía muchos deportistas sigue siendo un gran reconocido. Decía que la principal función es el proceso de obtención de energía, tanto aeróbica como anaeróbica, y que, bueno, pues que siendo el ATP la principal fuente de energía en el ejercicio físico, y su síntesis depende de unas enzimas llamadas ATPasas que son magnesio dependientes. Pero de todo esto nos va a hablar mucho más y mucho mejor Ana María La Justicia. Ana María La Justicia tiene un currículum prácticamente inmenso. Es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estudios sobre agricultura y alimentación animal, publicando artículos sobre el tema en revistas especializadas. Desde el principio de los años 70 se dedicó al estudio de la dietética, basado en la bioquímica y la biología molecular, y participó en diversos congresos internacionales sobre el tema. Se ha especializado en el estudio de los problemas ocasionados por la deficiencia de la alimentación y otros desequilibrios, como el exceso de colesterol, de triglicéridos y otros. Debido a sus conocimientos sobre el suelo y abonados, por un lado, y sobre la biología molecular, por otro, fue la primera persona que explicó científicamente en nuestro país por qué la deficiencia de magnesio está tan generalizada y por qué tiene manifestaciones tan diversas e incide tan directamente en el aumento de la artrosis, osteoporosis, tendinitis, etc. En el segundo simposio mundial sobre el magnesio, presentó una ponencia sobre los fundamentos bioquímicos de la utilización de sales de magnesio en el tratamiento de la artrosis. Sus extensos conocimientos teóricos y prácticos llevaron a la María de la Justicia a escribir su primera obra, La alimentación equilibrada en la vida moderna, que constituyó un éxito extraordinario. Ha publicado 10 libros, entre los que destaca el magnesio, la artrosis y su solución, dietas, los problemas del adulto, etc. Han sido traducidos a francés, alemán y holandés. Después de unos años sin aparecer, qué pena, otra obra de la autora en abril del 2000 se editó, Vencer la osteoporosis, y posteriormente, debido a la persistente demanda, se han vuelto a reeditar actualizadas. El magnesio, clave para la salud, el colesterol y su control, la artrosis y su solución. Actualmente, Ana María Justicia continúa estudiando e investigando sobre dietética y nutrición. Sus últimos estudios se centran en la osteoporosis y en otros problemas de organismo causados por una alimentación incorrecta. Realmente impresionante. Muchas gracias por todo tu trabajo, por toda tu vida dedicada a la ciencia, Ana María, y cuando quieras. Vale. Mirad, hoy voy a empezar, ya sabes siempre cuál es mi tema y cómo me repito, pero hoy voy a empezar por una cosa de la que no he hablado en general,
que es el descubrimiento de los mecanismos que tiene la célula para reparar las lesiones que se producen en el ADN. El ADN, sabéis que es una macromolécula en las cuales hay unas bases que son que se corresponden a una purina, una pirimidina, y son purinas y pirimidinas, y cuando se replica y se transcribe, cuando se reduplica la célula, o cuando tiene que transcribir una parte para fabricar una proteína, pues se tiene que mover, se tiene que separar, y para hacer unas hebras complementarias, con las bases complementarias a las que marca el trozo que se tiene que transcribir o cuando se tiene que reduplicar toda. Bueno, pues en ese movimiento las uniones a través de puentes de hidrógeno son uniones lábiles que permiten que se enrosque con facilidad, y por lo tanto es fácil que en cierto modo, por decirlo así, se rompa. Y entonces hay mutaciones por inserción de una base purina-pirimidina que no corresponde, por una base pirimidina-purina que no se corresponde, puede haber una inserción de bases, puede haber que falte una de las bases, puede haber también luego inserciones de virus, y todo eso se ha estado estudiando por Linda, Modric y Sankar desde a principios de los años 70. Por eso cuando les han dado el premio Nobel en el 2015 se explicaba 40 años de olvido injusto, y ese olvido injusto vamos a intentar pues rendirles un homenaje. Pero además de estas mutaciones que se producen cuando hay la transcripción y la replicación, también ya os he dicho que hay inserciones de virus, y hay un tipo de mutaciones que no se suelen explicar, que son las que se producen cuando el ADN se desenrosca. En el ADN tenemos las bases, purinas, pirimidinas, adenina, timina, guanina, citosina. Y aquí tenemos unos azúcares ribosa y la desoxirribosa en el ADN, y luego uniendo unas bases con otras tenemos una molécula de ácido fosfórico que forma un fosfodiéster, un éster con la molécula de arriba, un éster con la molécula de abajo, con dos grupos OH, y el tercero OH que está dando la cara hacia afuera está ionizado, es decir, tiene cargas negativas. Pues esos grupos fosfato que tienen cargas negativas es muy importante, y eso ya se lee en el Leninger del 74, es muy importante que esas cargas negativas estén neutralizadas. En el surco ancho, que mide 22 Armstrong, están neutralizadas por las histonas, que además de neutralizar las cargas negativas de los grupos fosfato, parece que son las que reprimen determinados genes que no se tiene que expresar en aquel momento. Y en el surco estrecho, que mide 12 Armstrong, lo que neutraliza las cargas negativas de los grupos fosfato es el magnesio. ¿Lo habéis oído explicar alguna vez? Yo no, cuando intento... Bueno, y entonces es muy importante tener esto en cuenta, que para que cuando el ADN se desenrosca no haya, por decirlo así, como que se pueda romper bruscamente porque dos cargas negativas se encuentran y se repelen, es muy importante que todas estas cargas negativas estén neutralizadas, y os lo digo, están neutralizadas por las histonas, que además reprimen los genes que no se tienen que exprimir, y por los iones magnesio en el surco estrecho. Luego también sabemos que se producen mutaciones por la acción de moléculas que tienen una mayor afinidad química con alguna de las bases que las bases entre sí, porque estas son uniones lábiles, son uniones a través de puentes de hidrógeno. Y hay, por ejemplo, los benzopirenos, aminas aromáticas, colorantes, ciertos tratamientos para los vegetales, algunos medicamentos que se unen covalentemente
a una de las bases, porque tiene una mayor afinidad química con aquella base que las dos bases entre sí. Entonces, esa molécula que se une covalentemente a una de las bases es como si, vamos a poner un símil, fijaros bien, el ADN suponemos que es como una cremallera que se abre y se cierra con facilidad. Pues cuando se une una de las bases covalentemente pues, a una sustancia cancerígena, es como si en esa cremallera soldáramos una bolita en uno de los dientes. Y entonces esa cremallera ya no funciona bien. Ya eso. Y la otra cosa que puede ocurrir y que ocurre es que sabemos que la luz ultravioleta, los rayos X y la radiación gamma producen la dimerización de la timina, producen la dimerización de las pirimidinas, se dice. Pero como la adenina-timina solo tiene dos puentes de hidrógeno y la guanina-citosina 3, es más fácil que ocurran las mutaciones donde hay solo dos puentes de hidrógeno. Entonces, la radiación, la luz ultravioleta, los rayos X y la radiación gamma son capaces de producir y producen dímeros de timina, que se unen por un ciclobutano. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Tanto cuando se inserta una molécula que puede producir el cáncer, como, por decirlo así, como se suelda, o cuando se produce la unión de dos dientes, esto es como si en la cremallera dos dientes quedaran unidos. ¿Qué sucede? Que hay unas endonucleasas, o sea, unas enzimas que son capaces, se unen en unas bacterias, en los virus, en otras moléculas, cada cual en general se llaman endonucleasas, que son capaces de reconocer que se ha producido allí una mutación y dos nucleótidos arriba, dos nucleótidos abajo, deshacen, rompen el ADN, se queda fuera este trozo y siempre que la otra hebra haya quedado intacta, la ADN polimerasa hace la hebra nueva y correcta y la ADN ligasa lo liga y tenemos el ADN nuevecito. Pues eso es lo que descubrieron a principios de los años 70 Linda, Modric y Sankar. Sankar sobre todo estudió la dimerización de la timina, o sea, la acción de la radiación ionizante que se llama. Pues la ADN polimerasa y la ADN ligasa necesitan magnesio. Y fijaros bien, yo tuve la suerte, Lara, por favor, yo tuve la suerte, empieza a pasar las estos. Empieza la 1 hasta la 6. Ahora vamos a ver. El ADN, bueno, eso, la 2. En la 2, ¿veis cómo el ADN se desenrosca? Y luego se tiene que enroscar. Entonces, interesa que cuando hay ese desenrosque no haya repulsiones eléctricas. Y por eso ya en el Leninger del 74 se ve que es muy importante que los grupos fosfato que están ionizados estén neutralizados para que no haya repulsiones eléctricas. Luego sigue pasando. Aquí, pues aquí veis cómo el ADN en el surco pequeño, a mí me da mucha rabia cuando ponen ochos bailando. El ADN no son ochos bailando, es así. Es así. Y en el surco grande caben las histonas, que son unas proteínas con muchos restos de lisina y arginina que tienen cargas positivas porque tienen más de un NH2. Y esta forma NH3 tiene cargas positivas. Y en el surco estrecho no caben las histonas y allí lo que neutraliza las cargas negativas de los grupos fosfato es los iones magnesio. Pasa a la siguiente, por favor. Mirad, aquí veis
la dimerización de la timina. Esto lo descubrió Sankar, Aziz Sankar, que es un turco nacionalizado en Norteamérica, que había descubierto esto, nadie le había dado importancia, y estaba de ayudante de laboratorio, él y su mujer. Y entonces esto, unos nucleótidos arriba, abajo, rompe eso, y entonces siempre que la otra hebra del ADN está intacta, la ADN polimerasa, fijaros, esto es del año 76, cuando hubo un simposio en honor de Severo Ochoa, pues ya Severo Ochoa, fijaros bien, explica, él le llamaba polinucleótido fosforilasa, o sea, la enzima que ahora llamamos polimerasa, le llamó polinucleótido fosforilasa. Pues el año 76 ya Severo Ochoa explicaba la necesidad de magnesio en unas concentraciones determinadas para que el nucleótido fosforilasa, es como si lo hubiera llamado María de las Mercedes y nosotros acá le llamamos Merche. Entonces le llamamos simplemente polimerasa. Bueno, entonces tenemos esto. Esto es del año 76, de cuando vino Severo Ochoa y hubo este simposio. Y en el año 2009, en el Leninger del 2009, veréis la necesidad de magnesio en la polimerasa. Si esto se sabe desde hace tanto tiempo, en el Leninger se explica, con todo, vamos, con bastante detalle, pero claro, se habla en general, pero incluso se presenta gráficamente. ¿Por qué no se explica más? ¿Por qué no se explica más esto? Bueno, entonces tenemos que, para que el ADN en el ADN podamos reparar las lesiones que se producen, necesitamos que tanto la polimerasa como la ligasa tengan la concentración de magnesio correcta. Y también necesitamos que en el surco pequeño que mide 12 Armstrong del ADN haya suficientes iones magnesio para neutralizar esas cargas negativas, porque sabemos que el 80% de la población del llamado mundo occidental tiene una cierta deficiencia de magnesio. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Os estoy dando datos de los años 70. En los años 70 se sabía que en los países en que los suelos son pobres en magnesio, por ejemplo, donde hay granitos, sienitas y dioritas, en esos suelos, que la mayoría suelen ser granitos y sienitas y dioritas, en la mayoría de esos suelos se detectan de 25 a 30 cánceres por 10.000 habitantes y año. De 25 a 30 se detectan. Luego los que se curen, ya es otra cosa, cada vez se cura más. Pero se detectan de 25 a 30 cánceres por 10.000 habitantes y año. Y en los suelos ricos en magnesio, y explicaban, los franceses se detectan de 5 a 10 por 10.000 habitantes y año. ¿Sabes qué diferencia? Bueno, entonces tenemos esto y lo dejamos aquí. Todo lo que os estoy explicando está explicado en el libro de El magnesio clave para la salud. Ya lo podéis encontrar allí. Y ahora vamos a seguir pues con mis temas. Mirad. Ahora nos encontramos también con muchas personas que están con ansiedad. Es que incluso nos han explicado que de jueces que les han tenido que ingresar por ansiedad, de personas, cuando son personas notables, incluso nos dicen que les han tenido que ingresar por ansiedad. ¿Cuál es la manera con la que nuestro cuerpo, por decirlo así, controla la ansiedad? Pues formando serotonina. ¿Qué es la serotonina? Es un neurotransmisor en el cerebro y además es una hormona que en gran parte se fabrica en la pared del intestino. O sea, es neurotransmisor y es hormona, la serotonina.
¿Y con qué la fabrica nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo la fabrica a partir del triptófano. ¿Qué es el triptófano? Un aminoácido. Un aminoácido que se encuentra sobre todo, a pesar de lo que dicen algunas personas, en las proteínas de origen animal. O sea, huevos, carne, pescado y leche. Y el fabricar serotonina a partir del triptófano exige magnesio y vitamina B6. Y luego, esta serotonina que os digo es una hormona y también es un neurotransmisor, es la madre de la melatonina. La glándula pineal fabrica la melatonina a partir de la serotonina y esa melatonina es la que nos permite tener un sueño sosegado y reparador. Y en todos estos procesos interviene el magnesio. Y ahora vamos a una cosa que también está ahora muy de moda. Ahora sí que está de moda porque yo hace 40 años lo de las maratones y que todo el mundo corría y el running y todo eso, eso no existía. Las maratones sí en los Juegos Olímpicos, pero bueno. Entonces, vamos a ver la importancia que tiene el magnesio para los corredores y para que no se produzca la muerte súbita en jóvenes que no están con un problema cardiovascular. Es que no sé si sabéis que en Zaragoza hay una carrera de 20 kilómetros y el que ha muerto de muerte súbita es el médico que se cuidaba de vigilar a los corredores. ¿Lo sabéis? Buscarlo. Esto ha ocurrido hace una semana en Zaragoza, en una carrera de 20 kilómetros. Ha muerto un señor de 55 años, un médico que era el que vigilaba y explicaba a la gente lo que tenía que hacer para no tener la pájara y para no tener la muerte súbita. Pues ha muerto él. Y no se explica mucho, no. Salió el primer día, yo luego he buscado más datos y no gusta decirlo. Bueno, pues fijaros bien. El corredor necesita, el magnesio interviene en la relajación muscular. Y eso es una cosa que no se explica bien. Yo he oído decir a un médico, en la contracción y la relajación muscular intervienen el fósforo, el magnesio y el potasio. Perdón. El fósforo, el calcio, el magnesio y el potasio. Mirad, vamos a explicarlo con un poquito de detalle. El músculo, cuando se contrae, se desliza la actina entre la miosina y se hace más corto y más grueso. Cuando ocurre esto, para que ocurra esto hace falta ATP, adenosintrifosfato, y calcio. Y el músculo hace esto. Fuera, en el suero hay calcio y sodio. En el interior, potasio y magnesio. Pero hay 10 veces más calcio y sodio que potasio y magnesio, que por eso hay una diferencia de potencial eléctrico negativo en el interior con relación al exterior. Bueno, pues cuando actúa el calcio, ahora vamos a dejar el ATP para simplificar. Bueno, ATP-calcio, el músculo se contrae, se abren unos canales y entran. Al interior entran calcio y sodio. ¿Por qué? Porque dentro hay menos y fuera hay mucho más. Y sale el potasio. Y el músculo está contraído cuando no tiene potasio en el interior. Y para que el músculo se relaje, tenemos que meter el potasio y sacar el sodio y el calcio. Para sacar el calcio hay una bomba que se llamó electrogénica porque se creía que era la que creaba la diferencia de potencial, una bomba que saca el calcio. Y para meter el potasio hay otra bomba que saca el sodio y mete el potasio. Saca 3 iones sodio y mete 2 potasio. Estas bombas, las dos, la que saca el calcio y la que mete el potasio y saca el sodio, están accionadas por el ATP. Y el ATP siempre es magnesio dependiente en el interior celular. Siempre, siempre. Y entonces, fijaros bien, en los corredores
Interviene la musculatura del aparato locomotor, de brazos y piernas, ¿eh? La musculatura de las arterias. Las arterias tienen dos túnicas musculares, una longitudinal y una circular, que también se tienen que relajar y contraer para el pulso, dar paso al pulso de sangre. Y tenemos el músculo cardíaco, que se llama la bomba cerca. La bomba cerca de calcio del músculo cardíaco tiene que contraerse y relajarse con una cadencia para que pueda bombear la sangre. Esa bomba cerca que necesita magnesio y no se suele explicar, yo tengo datos de revistas del corazón que no lo explican. Esa bomba cerca, cuando le falta magnesio y no puede hacer esta relajación, ¿qué hace? Hace esto. Se quiere relajar, no puede. Se quiere relajar. ¿Y qué es esto? Una fibrilación, que es de lo que se mueren los jóvenes que hacen deporte, que están gastando el corazón, que es esto, y no tienen un problema cardiovascular. Los jóvenes sanos que mueren de muerte súbita por una fibrilación, Barton Altura, Mildred Schilling y yo pensamos, y además yo estoy segura que es por falta de magnesio. Y entonces, por favor, pon la bomba cerca, nena. A ver, la bomba cerca. Es la número 8. Mira, la bomba cerca. Lediger del 2009. La bomba cerca. En 3 pasos interviene el magnesio. Yo tengo escritos de una revista de la Sociedad Americana de Cardiología que explica la bomba cerca, habla el potasio, el sodio, el calcio, el fósforo por todas partes, tal, y del magnesio, ni mu. Y sin embargo, ya lo veis la importancia que tiene. Lo hemos visto en la reparación del ADN, lo vemos en la contracción y relajación muscular y lo vemos también en el trabajo del corazón, cómo trabaja la bomba cerca, de verdad es esto. Bueno, entonces ya sabemos que las personas que tienen déficit de magnesio, cuando hacen una competición larga, una competición que dura 2 horas y pico, 3 horas dura la maratón, los partidos de fútbol, fijaros los chicos que mueren más de 100 jóvenes, entre futbolistas, corredores, maratonianos, medio maratonianos, y no se explica, se hace que pasen así un poquito como de puntillas. Bueno, pues estos jóvenes que mueren de muerte súbita, lo primero que tendrían que hacer es mirar la concentración de magnesio en sangre, lo primero. Y ahora fijaros bien, si lo queréis apuntar, se da como buena la concentración en miligramos de 1,6 a 2,6. Y no es cierto. Solo está bien de 2,2 a 2,6 miligramos por 100 centímetros cúbicos de suelo. Solo de 2,2 a 1,4 ya puede venir la muerte súbita. ¿Qué sucede? Si dan como bueno de 1,6, fijaros qué fácil es llegar en una carrera larga a llegar al 1,4. Medido en milimoles. Yo siempre digo, Dios mío, pobres médicos que les da, incluso la dan en miliequivalentes. Medido en milimoles será como bueno de 0,66 a 1,1. Solo está bien de 0,9 a 1,1 en milimoles. Y ya no os lo digo en miliequivalentes porque dan también en miliequivalentes y no os quiero marear. Bueno, entonces tenemos que yo supongo, estas personas
que mueren de muerte súbita han gastado la cantidad de magnesio que tenían y no tienen reservas. Y ahora fijaros lo que os digo. ¿Quiénes ganan las competiciones de fondo y medio fondo? Los keniatas y los etíopes, pero no de cualquier sitio de Etiopía, de la región de Oromia. Y los keniatas, los kalenjin. ¿Dónde viven estas personas? En el Rift. ¿Qué es el Rift? Es una brecha que está separada, está partiendo África, en la cual desde hace miles de millones de años hay volcanes vomitando cenizas que están formadas, yo me paso de buscar la composición, están formadas por olivino, piroxinos y anfiboles. No os doy la composición de eso, pero os la voy a dar en elementos. En esa zona del Rift, fijaros lo que os digo. La composición de los suelos está formada por un 44,8% de oxígeno, un 21,5% de silicio, un 22,8% de magnesio, más magnesio que silicio, un 5,8% de hierro, un 2% de calcio y de aluminio y alrededor de un 3% de sodio y calcio. Es decir, los keniatas los kalenjin, no cualquier keniata, los kalenjin y los etíopes que viven en esa zona, que son las cenizas que arrastra el Nilo azul y lleva al Nilo, tienen reservas de magnesio desde que son chiquitines. Tanto ya la leche de su madre como todo lo que comen. ¿Y qué comen fundamentalmente estas personas? Muchas semillas. Semillas que son riquísimas en magnesio, porque los alimentos más ricos en magnesio son las semillas, no son las plantas verdes como nos creíamos cuando yo estudiaba la carrera. No, los alimentos más ricos en magnesio son las semillas. El rey del mambo, el cacao. Y luego la mitad, que tiene alrededor entre 450 y 500 miligramos. Y luego le sigue las semillas, muchas de África que nosotros aquí no conocemos, y luego, por ejemplo, la soja y las almendras. Y luego tienen menos los cacahuetes, las avellanas, las nueces, pero de las corrientes que nosotros conocemos, la soja y las almendras le siguen al cacao, tienen la mitad. Entonces, fijaros bien, son los que ganan las carreras de fondo y medio fondo. ¿Por qué? Pues porque tienen reservas de magnesio, y esas reservas de magnesio van soltando las reservas de magnesio están en el periósteo, y esas reservas de magnesio se van soltando cuando se van necesitando. De modo que tenemos eso. Luego, ¿en qué más interviene el magnesio? En la obtención de energía. En el ciclo de Krebs. Mira, nosotros la energía que utilizamos en segundo lugar es la de las guerras, pero en primer lugar la energía que gastamos es la que nos da la glucosa. La glucosa entra en lo que llamamos degradación de Enden-Meyerhof y entonces se forma ácido acético que se une al coenzima y ese coenzima entra en el ciclo de Krebs. Por favor, la 10. Bueno, pues en la obtención de energía, mira, en el año 72 yo tengo un plano de toda la energía, cómo se obtiene la energía en el cuerpo del año 72, el magnesio no aparece por ningún lado, no se sabía el papel del magnesio. En el año 80, este es el ciclo de Krebs, para entrar y en 4 pasos, es decir, no solamente se necesita magnesio para la relajación muscular, no, en la obtención de energía para seguir corriendo vuelves a necesitar magnesio y en grandes cantidades, en 5 pasos del ciclo de Krebs. Y aún más, en la síntesis de proteínas, o sea, esos corredores gastan mucho los tendones, gastan mucho todas las articulaciones, rodillas, de todo, de las caderas.
cartílago, los tendones y los ligamentos. Los huesos son colágeno con depósitos de fosfato cálcico. Los cartílagos son colágeno. Y donde en los huesos hay fosfato cálcico, en el cartílago hay una agulla que es el condritin sulfato, y tenemos además un lubrificante. Los tendones son haces paralelos de colágeno y los ligamentos son colágeno con elastina. Pero la elastina tiene los mismos aminoácidos que el colágeno, porque el colágeno tiene un 10% de lisina y la elastina, 4 moléculas de lisina forman una de desmosina, que hace un poquito así pues como un acordeón, y por eso es elástica la elastina. Entonces, en la formación de proteínas, ¿cómo interviene el magnesio? En la formación del mensajero, en la formación de los aminoácidos RNAs, o sea, los aminoácidos se unen a unos RNAs transferidores formando lo que llamamos aminoácido tRNAs, interviene el magnesio. En la iniciación de la cadena peptídica, y esto además se lo he oído explicar a Severo Ochoa, la liberación de los factores de iniciación de la cadena peptídica, interviene el magnesio. En la elongación de la cadena peptídica, interviene el magnesio. En la estabilidad de los ribosomas, esto, yo cuando asistí a tuve la suerte de asistir a este simposio, yo le preguntaba a Corrana le había dado el Nobel de Química aquel año, y le pregunté, escuche, ¿y qué concentración de cloruro magnesio? Esto ya estamos hablando del cloruro magnesio, se necesita para que los ribosomas sean estables. Me dice, no, yo no, dice, eso Nomura, me coge de la mano y me lleva con Nomura. Me pregunto, ¿qué concentración hace falta para que el ribosoma no se separe en las dos unidades? 10 milimoles. O sea, en el interior celular, en el citoplasma, hace falta que la concentración de magnesio, para que las cosas funcionen bien, hace falta una concentración de 10 milimoles. O sea, en suero 1 milimol, en el interior 10 milimoles, es 10 veces mayor la concentración de magnesio en el interior celular que en el suero sanguíneo. Entonces ya volvemos a tener el magnesio en la síntesis de proteínas, la relajación muscular, del aparato locomotor, de las arterias, del corazón, en la obtención de energía del ciclo de Krebs, en la fabricación de proteínas, en tantos pasos. No se explica bien. Y el 80% de la población tiene déficit de magnesio. Bueno, ahora vamos a pasar a otra cosa. En consecuencia de todo esto que está ocurriendo, ¿y por qué cada vez hay menos magnesio en los suelos? Pues porque en el mundo occidental, donde no hay ganado, estamos abonando con nitrógeno, fósforo y potasio. Acordaros los anuncios de los sacos rojos de Fertiberia, 15, 15, 15, 15% de nitrógeno, 15% de fósforo, 15% de potasio, y lo que pagamos los agricultores, yo he hecho de agricultora, es lo que te dan. Y estamos en Alemania y en Francia desde los años 20, donde no hay ganado, abonando con nitrógeno, fósforo y potasio. Primero se ha abonado con sulfato amónico, luego también se abona con urea, pero fundamentalmente el 15, 15, 15 es el abono que más se suele utilizar. Y nosotros desde los años 50, el abonado químico, cuando preguntabas en la jefatura agronómica, yo preguntaba porque hicimos una plantación de avellanos, ¿dónde puedo hablar yo con gente que entienda de abonado? Y me decían, vaya a Reimat, que es Reimat, la finca de los Codorniudas, del champán. Vaya a Reimat, que ellos allí son los que han empezado con el abonado y conocen tal. Bueno, pues nosotros hicimos un análisis de terreno, tal. Entonces, ¿qué sucede? Que desde los años 50 se están empobreciendo los suelos en magnesio. ¿Por qué? Porque las cosechas extraen de promedio unos 20 kilos de óxido de magnesio por hectárea y año.
con las cosechas estamos sacando magnesio, con unas más que con otras, porque son legumbres, sacamos más magnesio, por ejemplo, incluso que con los cereales. Estamos sacando magnesio. Perdón, y no lo estamos restituyendo. ¿Qué sucede? Que cada vez hay menos magnesio en los alimentos. Si cada vez hay menos magnesio en los suelos, cada vez hay menos magnesio en los alimentos. Y ahora, ¿qué pasa? Que ahora ya hay muchos niños que ya nacen con falta de magnesio. A ver si encuentro. Hay un libro de la doctora Usain Bossat que está dedicado a la falta de magnesio en los niños. Una doctora francesa con otros pediatras franceses. Convulsiones. Mira, cuando los niños tienen falta de magnesio ya de pequeñitos, tienen hipo, tienen convulsiones. Lloran, cuando lloran, lo que dicen es que pierden el plomo. Cuando están en la camita, hacen así, mueven la boquita, hacen así con las manitas, ya os digo, tienen hipo con facilidad. Y un 1 por 1000 de bebés entre el nacimiento y de menos de 2 meses, 3 meses, mueren de muerte súbita, que se llama muerte súbita del infante. Y también los expertos en magnesio, como Mildred Schilling, como Barton Altura, como Bel Altura, como yo, por lo que sé, que yo no he hecho ninguna investigación, yo lo que hago es estudiar lo que hacen los investigadores, y no he descubierto nada, pero he estudiado lo que dicen los que saben de verdad y no quieren mentir, porque hay mucha gente que miente. Entonces, estos dicen que ese 1 por 1000 de niños que mueren de muerte súbita es por falta de magnesio. Por falta de magnesio ya en el embarazo de la madre. Y fijaros ahora la cantidad de mujeres que tienen luego lo que llaman depresión postparto y ansiedad y muchos calambres y muchas contracturas, hay muchos niños prematuros. ¿Por qué? Pues porque si les falta a la madre magnesio, la madre tiene problemas de contracturas, calambres, vómitos repetidos que siguen después del tercer mes, porque los 3 primeros meses es hasta cierto punto, se admite como más o menos normal el vomitar de vez en cuando, pero cuando los vómitos siguen después del tercer mes, ya podéis pensar que esa señora posiblemente tiene una falta muy severa de magnesio. Si una persona vomita, si tiene calambres, si tiene contracturas, si el párpado le baila, si parece que no te entra el aire, tiene falta de magnesio, pero además una falta severa de magnesio. Entonces estos niños nacen con falta de magnesio y ahora hay muchos niños con convulsiones que les dan inyecciones de sulfato de magnesio en lugar de darles magnesio para que no lleguen a la convulsión. Y esto ha pasado y está pasando en algunos pueblos, yo sé, cerca de Barcelona. Sé de una asistenta social que les decía a las madres, niños con problemas y que hacían convulsiones, denles magnesio, el carbonato de magnesio en polvo, el lactato de magnesio mezcladito con el yogur, con la papilla, además son insípidos. Le prohibieron explicar eso a las madres y cuando el niño tenía una convulsión le ponían una inyección de magnesio. O sea, habían convertido lo que es un alimento en un medicamento y eso no hay derecho. No hay derecho. Y la otra cosa que ahora, por decirlo así, se habla mucho y está de moda es la alimentación de los veganos y vegetarianos que llaman alimentos orgánicos. Yo ya, en primer lugar, el nombre ya no está bien puesto. Nosotros todo lo que comemos es orgánico. Estará más o menos contaminado, pero todo lo que comemos es orgánico. Comemos hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas. Lo único que no es orgánico son los minerales, pero ya sabemos que lo llevan los alimentos orgánicos, nos aportan los minerales. Bueno, pues ahora hay, sobre todo en América y luego también aquí hay
y ahora bastantes veganos y vegetarianos que corren, porque sabéis que se ha hecho una promoción del correr y del deporte, yo encuentro que exagerada, y entonces ahora ya hay muchos ya veganos y vegetarianos que también corren y además les gusta, porque además yo siempre digo, una persona que come muchos hidratos de carbono puede correr. Lo que no le será fácil es estudiar y pensar, porque la cabeza trabaja con proteínas y tampoco se explica bien, tampoco se explica bien. Los neurotransmisores se hacen con aminoácidos, los neuromoduladores son cadenas de unos 20 aminoácidos, son péptidos cerebrales, son cadenas de aminoácidos, y tampoco se suele explicar bien. Bueno, pues ahora se utiliza con razón la espirulina. La espirulina que nos hemos creído hasta hace muy poquito que es un alga, no, es una bacteria. Es una bacteria y por eso es rica en proteínas, tiene alrededor de un 60% de proteína. Y entonces la espirulina es un alimento que es interesante para estas personas que no quieren comer alimentos de origen animal y pueden tomar esta espirulina, que creen que es un alga, o todos nos hemos creído, hasta hace muy poquito que sabemos que es una bacteria, Esta espirulina, ya os digo, tiene alrededor de un 60% de proteína, pues es un alimento interesante. Y además tiene los aminoácidos, también tiene los aminoácidos esenciales, tiene minerales y en fin. Y ahora, yo no sé si en otras veces suele haber un ratito para preguntas. No sé si... Sí, muchas gracias, Ana María. Muy impresionante. Me has dejado sin palabras, Ana María. Turno de preguntas. ¿Quién hace la primera pregunta? Sí, ahí, por favor. Hable fuerte porque no le veo. Con estas luces me ciegan, o sea, no le veo. Ahora con la moda, ¿Por qué no se acerca? Porque con estas luces y lejos no, ni le veo ni le oigo. Un exceso de consumo de magnesio que sí puede ser perjudicial. Laxa. Mirad, para que el magnesio pase del tubo intestinal, porque el magnesio se absorbe al parecer en la primera parte del intestino, en el duodeno fundamentalmente se cree. Bueno, para que el magnesio pase del intestino a la sangre necesita unos transportadores, oiréis decir, necesita carriers, ahora se usan tantas palabras inglesas, y esos transportadores son unas proteínas que hay en la pared del intestino que unos creen que hace esto y otros creen que es como una hélice, que pasa los iones magnesio desde el tubo intestinal a la sangre. Ahora bien, el número de carriers que tenemos es limitado, son los que hay, cada cual tiene los que tiene, unos tiene más, otros yo me imagino que tengo menos porque yo necesito tomar mucho magnesio, o sea, cada cual tiene los que tiene. Y para que los iones magnesio pasen a la sangre necesitan encontrar un transportador. Y todos los iones magnesio con sus dos cargas positivas que no han encontrado un transportador, rodeados de moléculas de agua, continúan con el colon hasta el recto con las heces. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que las heces son más líquidas. No se ha hecho mala digestión, fijaros bien. No es una diarrea, no, son heces acuosas. ¿Por qué? Porque los iones magnesio que tienen dos cargas positivas se rodean de moléculas de agua. ¿Por qué? Las moléculas de agua tienen la carga eléctrica desigualmente repartida. ¿Por qué? Sabéis que todos los átomos tienen para estar, os digo yo a la gente, tranquilos, tienen que tener 2 electrones en la capa más externa u 8.
El átomo de oxígeno tiene 6 electrones. Van en pares. Un par, dos pares, uno y uno. Imaginaros aquí. 2, 4, 5 y 6 electrones. Mi cara es un átomo de oxígeno. 2, 4, 5 y 6 electrones. El átomo de hidrógeno tiene un electrón en la capa más externa. Quiere tener 2 como el helio. Quiere tener configuración Carnot, 2 u 8. Y entonces comparte este electrón del oxígeno, un átomo de hidrógeno y otro átomo de hidrógeno comparte estos 2 electrones. Estos electrones de aquí son compartidos. El átomo de hidrógeno cede uno, el oxígeno cede este para compartir este. Pero estos 2 átomos de hidrógeno tienen cada uno un protón. Entonces tenemos que aquí tenemos electrones, pero aquí hay 2 protones más. Pensar en la cabecita del ratón Mickey. Las orejas del ratón Mickey son los átomos de hidrógeno. Esos átomos de hidrógeno cada uno tiene un protón. Entonces aquí hay más protones que aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que por aquí la molécula de agua es más negativa y entonces es atraída por los iones magnesio, que son muy positivos y son rodeados de moléculas de agua que tienen una carga residual negativa, y entonces esos átomos de magnesio, esos iones magnesio, van rodeados de moléculas de agua y entonces las heces son más blandas, son más acuosas. Esa es lo que sucede cuando se toma la cantidad de magnesio que no se puede pasar a la sangre. Por eso, cuando una persona tiene una falta muy grande de magnesio, yo siempre digo, tómelo muy repartido, tómelo en el desayuno, en la comida, en la merienda y en la cena, porque si tú tomas una cantidad grande de magnesio de una sola vez, vas a tirar muchísimo. Fijaros bien, los que se considera que se absorben en mayor cantidad, o sea que tiene una mayor biodisponibilidad, porque ahora se procura retorcer todo, pues son el carbonato y el cloruro, los 2 más baratos. Los 2 más baratos. El carbonato y el cloruro se admite por los expertos que se asimilan entre un 20 y un 25%, tanto del cloruro como del carbonato. ¿Da lo mismo tomar cloruro o carbonato? Sí, el cloruro tiene un pH ácido. Las personas que no tienen ningún problema de estómago, pues tomas el cloruro al empezar a comer y ya está, o antes del postre. Bueno, ¿y si tomo carbonato? Si tomas carbonato con agua o con leche, cuando llegue al estómago, el carbonato te va a hacer gases. ¿Por qué? Porque con el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago se va a formar cloruro de magnesio y ácido carbónico. El ácido carbónico es inestable, forma CO2 y H2O. Y entonces cuando yo siempre digo a las personas que toman o que quieren tomar carbonato, que es insípido y no tienen acidez de estómago, les digo, tómelo con agua de limón, con zumo de naranja, con zumo de fruta, revuelto con un yogur o echado en el tomate en la ensalada. Ah, pero yo tengo acidez de estómago, entonces tómelo con agua o con leche. Le hace el mismo efecto que hacía el bicarbonato sódico, que se dejó de recomendar porque puede subir la tensión el sodio. Se tenía que haber dado carbonato de magnesio cuando se retiró el bicarbonato sódico, porque es barato y además de que te neutraliza el exceso de ácido, te aporta magnesio, pero se inventaron otras cosas. Muchas gracias. Más preguntas. Sí, ahí, por favor. Si te puedes acercar para que Sí, es que no te veo. Con esas luces estoy pegada. Sí. El papel del magnesio. El papel del magnesio con la diabetes, ¿cómo interviene? Sí, en América lo recomiendan mucho, porque sabes que la diabetes tipo 2, ojo,
En la 1 no hay más remedio que tomar insulina. En la diabetes tipo 2 se habla mucho. Lo mismo Mildred Schilling que eso, que es importante el magnesio, porque la insulina está formada por 51 aminoácidos y para formar esa cadena interviene el magnesio y el zinc. Sí. Interviene el magnesio. Y ya te digo que en América mucho se recomienda al diabético tipo 2 que tome magnesio, precisamente por la diabetes. Es que en América, como la gente desayuna fuerte, la persona que tiene artrosis, ahora no me quería meter con la artrosis porque llevo 40 años hablando de eso y no quería entrar, pero en América no hay tanta artrosis porque la gente desayuna fuerte. Yo estuve en Canadá cuando fui al segundo simposio mundial sobre el magnesio y para desayunar nos daban 2 huevos con 3 lonchas de jamón york, más un zumo de naranja, más, bueno, todo lo que quieras, los dulces, tal, café con leche, pero bueno. 2 huevos con 3 lonchas de jamón york. Yo comía un huevo y un lonche y medio, como yo hacía así por la mitad. Pero los otros, las personas que eran más altas, se tomaban los 2 huevos con las 3 lonchas de jamón york. A la hora de comer una hamburguesa y a la hora de cenar nos daban una crema nos daban un zumo de tomate y una hamburguesa. A la hora de cenar nos daban una crema de espárragos, una crema de champiñones y pescado. O sea, fijaros, el desayuno fuerte. ¿Cómo se desayuna aquí? Se desayuna aquí un café con leche, con unas galletas o con unos churros o con un croissant o con eso, es muy corriente, desgraciadamente. Y hay que empezar con un zumo de naranja o una naranja, un tomate, hay que tomar proteínas, desayuno, comida y cena, porque los aminoácidos, no olvidéis, solo están 5 horas en la sangre. 5 horas. Una vez que hemos hecho la digestión, 5 horas. Nos levantamos en ayunas. La palabra desayunar significa dejar de ayunar. De modo que es muy importante. Y en América, más que en todos los libros que tengo yo y revistas, que tengo muchísimas revistas sobre el magnesio escritas allí y por americanos, sobre todo, más que para la artrosis, se utiliza para problemas del corazón y para los diabéticos. Para la diabetes tipo 2 se recomienda muchísimo el magnesio. Yo, si algún día alguien quisiera ver de dónde saco la información, pues con muchísimo gusto les enseñaría, porque podemos ayudar a mucha gente a vivir bien simplemente comiendo bien, porque el magnesio es un alimento. Y hay que enseñar a la gente que la vitamina C solo está 5 horas en la sangre, que no tiene sentido tomar pastillas de 1 gramo o de 2 gramos de vitamina C de golpe, porque te estás dando trabajo al riñón. Si tú tienes, yo suelo tomar medio vaso, yo tuve azúcar, porque me dieron cortisona y comía mal, por eso tenía mucha artrosis. Yo fui 21 años con un corsé de varillas y no me podía acostar por el lado derecho porque tenía una artrosis en la cabeza. Cuidadito. Bueno, pues yo tomo un vaso de zumo, medio vaso de zumo naranja para no tomarme una cantidad grande de azúcar, y luego tomo pues una naranja al mediodía y a lo mejor un kiwi por la noche o otra de naranja por la noche. Y cuando tomo otra fruta, por ejemplo, como melocotones o manzana, como una fruta que no tiene vitamina C, me parto una pastilla de redoxón de cuartos y me tomo un cuarto por la mañana, un cuarto al mediodía, un cuarto a la mediodía, un cuarto a la mañana. Me lo voy tomando a cuartos. ¿Por qué? Porque ¿qué cantidad de vitamina C necesitamos? Fijaros bien, los ingleses, debían ser escoceses los que decían esto, decían que 30 miligramos al día. Los norteamericanos, cuando yo lo estudiaba, decían que 60, ahora se dice que 75 miligramos, pero repartidos, porque si solo está 5 horas en la sangre, pues ya os digo, con medio vaso de zumo de naranja, una naranja o un tomate o un kiwi en cada comida es suficiente. Y cuando comes una fruta que no tiene vitamina C, como la manzana, pues media pastillita de redoxón o un cuarto, porque no hay que cargar el riñón de trabajo. Y si estás tomando mucha vitamina C o mucho de lo que sea, o mucho potasio o lo que sea, estás obligado a trabajar mucho. Muy bien.
Una última pregunta. Monse. Sí, ya no hay más posibilidad de preguntas. Vale, se nos ha terminado. Solamente un minuto, por favor. Solamente un minuto para una pregunta. Igual me oye, como estoy tan cerquita. Diga. ¿Saber si está de acuerdo con las recomendaciones de magnesio oficiales o cree que deberían ser más? Y luego, de todos estos complejos alimenticios, complementos alimenticios que tenemos en la farmacia, si hay alguno que magnesio más alguna otra cosa, magnesio solo. Yo soy partidaria del magnesio porque los oligoelementos, en cuanto te pasas, suelen ser tóxicos, ¿eh? Por ejemplo, el zinc, el cobre, esas cosas. Yo soy partidaria del magnesio, ¿eh? Y luego, pues los oligoelementos. Perdón. Las recomendaciones actuales. ¿Cuánto magnesio? Sí, 360 miligramos, eso es una tontería. Fijaros bien. El pueblo más longevo de la Tierra, y además que al parecer dicen que los centenarios allí tienen la cabeza en su sitio, son los japoneses. ¿Sabéis qué cantidad de magnesio toman diariamente? Con su comida y con su suelo y con la cantidad de pescado que toman, pero sobre todo con ese suelo, de 600 a 800 miligramos día, de 3 a 4 veces lo que estamos tomando, lo que se recomienda a los occidentales. Yo pienso, pero reconchos, esta gente no estudia, no sabe, no piensa. Y los japoneses, además, tienen el cociente intelectual de promedio 111 contra nosotros 100. O sea que tienen un 10% de superdotados contra un 2% de los occidentales. Y además son el pueblo más inteligente y más longevo de la Tierra. Y hubo unos estudios que yo publiqué en el libro Los problemas del adulto, el fenómeno japonés le llamaba, que dice que eso los japoneses lo deben a que toman esa cantidad de magnesio de 3 a 4 veces más que los occidentales y que no comen grasas saturadas. No toman aceites muy insaturados. Y a eso se atribuye su inteligencia y su longevidad. Muy bien. Bueno, terminamos ya. Hace falta terminar. Solamente 10 segundos. No suelo hacer en las moderaciones reflexiones personales.